está con nosotros Jorge Adaro, él es Diademis, para poder charlar de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el inicio de clases. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar acá con nosotros. Por favor. Bueno, no empiezan las clases. No empiezan las clases en la ciudad de Buenos Aires, no empiezan en todo el país. Es decir, en las 7 provincias que empezaban también el 26 no empiezan tampoco. Exactamente, no van a empezar. No es que no hubo un acuerdo paritario. Este gobierno ha quitado la posibilidad de la discusión de las partes, de la discusión paritaria, pero además ha tomado una serie de medidas que impacta precisamente sobre el salario de la docencia y sobre todo de la docencia de las provincias donde el salario es todavía aún más precario. Provincias que están... ¿Cuánto cobra? Vamos a ir en detalle, porque a mí me interesa mucho que la gente sepa la cuestión de los docentes. ¿Cuánto cobra un docente en una de las provincias que no empiezan las clases hoy? Bueno, por ejemplo... que es mucho más bajo el salario, como vos decís. Provincia de Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, están más o menos en 280.000 pesos. ¿Sí? Ese es un salario de un docente en la Argentina. Un docente en otras provincias, por ejemplo, nosotros en este momento estamos en 350.000 pesos. El cargo en la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de la Argentina. Es decir, ¿cuál es el denominador común? La docencia de todo el país, de la provincia que sea, tiene salario por debajo de la línea de pobreza. Insisto, quitando... Es una vergüenza, sinceramente, con la acción, la labor que tienen los docentes en este sentido de formar, que son los que te forman en los primeros años de tu vida, principalmente los docentes de escuela primaria, me parece una vergüenza. Yo decía, a ver, es la historia y lo que contamos todos los años, pero este año creo que es un poco más grave. Es la historia de un sector, educación como la salud, fundamentalmente con trabajadoras, mujeres, donde los salarios suelen ser más bajos y donde los distintos gobiernos han venido ajustando en ese sentido. En el caso de este año, el ajuste es mucho mayor, es mucho más cruel, no solamente con el salario docente, sino, por ejemplo, también tenemos que pensar en las familias, ¿sí?, que tienen que mandar a sus hijos e hijas a la escuela con una canasta escolar que ha subido un 270%. Entonces, esta es la realidad que vivimos todos los trabajadores del país. Claro, miraba, digo, a ver, el otro día lo decíamos acá, mochilas que están 50.000 pesos, hojas que estaban 8.000 pesos, bueno, cuaderno, plasticola, o sea, todo tuvo un incremento altísimo. Guardapolvos, y en un lugar de descuento, en una fábrica de guardapolvos que tuvimos, 15.000 pesos como barato, como un precio bastante accesible. Entonces digo, sí, estamos todos en una situación bastante vulnerable. Pero nuevamente acá hay que ver qué es lo que sucede con el inicio de clase, porque son los chicos los que empiezan a perder días de clase. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Los ha citado el gobierno para tratar de solucionar? ¿Están citados para el martes, pero los gremios provinciales? Ustedes también, aclárame este panorama. No, la cita que hace el gobierno es para las entidades nacionales, CETERA, UDA, SADOP, AMET. Estas son las que están citadas. Después, en cada provincia, nosotros hemos tenido una reunión la semana pasada donde se consolida no solamente un salario por debajo de la línea de pobreza con un aumento del 18%, y no hay que explicar lo que aumentan las cosas y la desigualdad. O sea, en estos, perdón, 280.000 pesos de salario que, por ejemplo, tienen en Formosa, como me decías vos, tiene un incremento del 18%. Eso en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo que también Jorge Macri acaba de anunciar en esa reunión a través de sus voceros es que el mes que viene, si Nación no pone los fondos, la ciudad tampoco lo va a hacer. Con lo cual, lo que está de manera indirecta avisando es que va a haber una rebaja salarial para los docentes en la ciudad de Buenos Aires. O sea que van a ganar menos. Exactamente. Entendemos que el ajuste no lo tenemos que pagar nosotros en un distrito que es altamente rico, donde hay que poner impuestos a los que mucho ganan,
porque acá, como dice Milei, no es correcto que todos estamos pagando este ajuste. Acá los sectores agroexportadores, los sectores de producción de alimentos, los sectores financieros están ganando muchísimo dinero. Ellos son los que tienen que hacer un aporte y no los trabajadores. Por eso nosotros exigimos que la CETERA no debe quedarse solamente en el paro del próximo lunes, sino que hay que discutir un plan de lucha para revertir esta situación y para acabar con un modelo económico que está basado en el ajuste sobre los salarios y las jubilaciones. Jorge, el primer paro va a ser el lunes y entienden que ahí los van a llamar, porque digo, a ver, ni siquiera tiene que ver con una cuestión paritaria como sí en realidad se planteaba con otros gremios, sino tiene que ver con una quita de lo que ya tienen. O sea, es empobrecer más a los docentes. Exactamente, quitan, ¿no?, fondos nacionales. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, que cada provincia se arregle como pueda porque es la responsable del pago del salario. Nosotros queremos discutir la renacionalización del sistema educativo, es decir, que vuelva a ser el Estado Nacional el que sea responsable de la educación en todos sus niveles y facetas en el país. No puede ser que todo quede librado, ¿sí?, a los fondos que pueda tener cada provincia. Si el ajuste lo hace la nación, pues los gobernadores tendrán que ver también cómo pagar el salario. Lo que nosotros estamos definitivamente en oposición a que nuevamente seamos quienes tengamos que pagar, ¿sí?, el ajuste que deciden otros, con medidas que deciden otros y con dinero que se transfiere de los trabajadores a los sectores que más tienen. ¿Cuál es la expectativa para el próximo lunes? Digo, a ver, en cuanto a definiciones, porque ustedes empiezan con un día de paro propuesto por esta situación, pero por lo que uno puede ver no hay gran disposición por parte del gobierno para que esto se solucione. Entonces esto recién es el inicio. Exactamente. Quita de días de clase para los alumnos. Este es el inicio, ¿sí?, de lo que nosotros entendemos tiene que ser un plan, ¿sí?, un plan de lucha para evitar precisamente la caída del salario, para evitar la caída del presupuesto educativo, para evitar que los chicos sigan de esta manera sin tener garantizada la alimentación, sin tener garantizados los útiles. Como este es un problema general, también creemos que la CGT debe convocar junto a la CTA a una nueva medida, a un nuevo paro general, insisto, en el camino... En todos los sectores, decís vos. Totalmente, en todos los sectores, en el camino de revertir una situación donde hoy el 60% de la población en nuestro país es pobre y donde ese porcentaje, si se refiere a niños y niñas, sube todavía más. Entonces, esta situación nosotros no la podemos tolerar. Materialmente las familias, sobre todo de los sectores populares, de los sectores más postergados, tampoco tienen posibilidad de la supervivencia material con este tipo de planes económicos que, insisto, tienen el objetivo de licuar los salarios y las pensiones. Me imagino ni siquiera, Jorge, se puede hablar en este caso de capacitaciones para los docentes, digo, a ver, especializaciones, absolutamente nada en un plan, en un inicio de año con recortes totales. Efectivamente, hay que ver, digamos, todos los planes que tenía Nación están saliendo de la escena. Entonces, todo lo que implique sistema educativo está en crisis. El presupuesto educativo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires viene perdiendo todos los años un porcentaje importante, por lo tanto, hay incluso, ¿no?, una disolución de lo que es la escuela estatal a partir del vaciamiento y de la tendencia a la privatización que quieren los gobiernos. Nosotros somos defensores de la escuela pública, nosotros somos defensores de una escuela que pueda ser para toda la familia que así lo requiera la instancia, digamos, donde sus hijos tengan una educación de calidad, pero esto no puede ser posible en la medida que siempre, digamos, las medidas que se anuncian son contra el sistema educativo. Después hablan de la cantidad de días de clases. Ahora, yo les puedo decir, miren, el año pasado, Escuela 19B de Villa Soldati, donde yo trabajo, la mitad de los días
que no hubo clase no fueron por paro, sino fueron por problemas de infraestructura, por problemas de mantenimiento. Esto es un punto que también queremos poner en la mesa, que es el estado de las escuelas y cómo ese estado Eso te quería preguntar. Puede generar condiciones para que los chicos estén adentro. La infraestructura de los colegios y de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires realmente está en decadencia hace varios años. Por supuesto. No es de ahora o de hace 2 años. Yo recuerdo, me ha tocado hacer también notas y coberturas de techos que no estaban bien, infraestructura en general de las escuelas. Y paredes entiendo que eso sigue igual. Techos que se caen, escuelas que se construyen y a los 3 años están con problemas estructurales evidentes. Esto también requiere una investigación, ¿no?, sobre lo que se invierte y incluso podemos hablar hasta de los materiales de construcción por precios que la verdad que nunca son módicos lo que se cobra para la construcción de las pocas escuelas que se han edificado en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires, y esto es un reflejo que puede uno verlo en cualquier provincia del país. Donde ustedes quieran ir van a encontrar la misma situación, escuelas que se caen, escuelas que están... Incluso la provincia también. Pero por supuesto, pero provincia de Buenos Aires tiene exactamente los mismos problemas. Salario debajo de la línea de pobreza, escuelas que explotan, escuelas que no están en condiciones, porque esto también, lamentablemente, educación y la educación pública es un tema de Estado, ¿sí? Es decir, todos los gobiernos tienen la misma política, que es el desfinanciamiento, ¿sí?, y el ataque a la escuela pública. Te pregunto, ¿qué pensás de este bono que da el gobierno a los padres para que puedan seguir manteniendo sus hijos en los colegios privados? Es esta especie de voucher, ¿no? Digo, a ver, todo lo que vino prometiendo Javier Milei en campaña, este voucher es como este premio de dejarlos en el colegio privado, te ayuda a pagarlo. Exactamente, digamos, es una especie de voucher. Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto ni con el voucher ni con este bono, como lo quieran llamar, donde lo que se sigue sosteniendo es la educación privada en detrimento de la pública, porque además de ese voucher, a las patronales de la educación, a los dueños de los colegios, ¿qué se les dice? Las cargas patronales, si quieren, no las pueden pagar. Nuevamente, una medida que en el mediano y largo plazo afecta también a miles de trabajadores docentes del sector privado. Hay que fortalecer la escuela pública con inversión y con presupuesto, y que sea ese el ámbito para que todas las familias puedan llevar a sus hijos a la escuela, y no lo que está pasando ahora, que la escuela pública está quedando solo para aquellos sectores que no pueden pagar, ¿sí?, una escuela privada, que quiero recordar, subvencionada por el Estado Nacional en el 100% en muchísimos casos. Y si hubiese sido distinta la propuesta del gobierno, digo, a ver, que esa ayuda también hubiese existido para los padres que mandan a los chicos al colegio privado, ¿lo hubieses visto bien o también entendés que no es esa la forma? Nosotros creemos que no es la forma, creemos que hay que fortalecer la escuela estatal, la escuela pública, que es para todos, ¿sí? Entonces, escuela privada que no puede funcionar, bueno, pues tiene que ser absorbida por el sistema público de enseñanza. ¿Qué pensás que va a pasar, digo, a lo largo de todo el año, teniendo un inicio tan complejo en muchos espacios? Hablamos de infraestructura, hablamos de la quita, ya arrancar con menos y no con un arreglo paritario, con este bono, con este decaimiento constante de la educación pública. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con los alumnos y con los docentes también? Que cada vez, yo te puedo hablar en primera persona porque tengo a toda mi familia jubilados de docente y docentes en ejercicio también aún. Y la realidad es que ha quedado la profesión totalmente en el piso. No hay tanta gente que ahora elija enseñar por este tipo de cuestiones. Efectivamente, el panorama que nosotros vemos para el 2024 es un panorama de conflicto permanente. Es decir, ahora se inicia
conflicto en el inicio del ciclo lectivo, pero durante todo el año se van a repetir y van a salir en distintas provincias nuevos focos de conflicto, porque es esto, es el salario, pero también las condiciones de las escuelas, los recortes, hacen que no pueda funcionar. Por lo tanto, y volviendo un poco a lo que preguntabas, claro que el gobierno o los gobiernos de esta manera desalientan, por supuesto, la elección de la docencia como profesión. La ciudad de Buenos Aires, insisto, la más rica del país, tiene un déficit de maestros y maestras impresionante. Entonces también de esto se tiene que hacer cargo el gobierno. Hay muchos días que los niños y niñas no tienen clases porque no hay docentes. No hay docentes en la ciudad de Buenos Aires. Esto es importante que lo digas porque... a ver, uno siempre recuerda a lo largo de los años a la maestra como una figura con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, una profesión muy respetada, que a medida que fueron pasando los años y el tiempo, eso quedó totalmente atrás, por muchas cuestiones. Quizás por falta de respeto, en todo sentido, digo, por ahí de algunos padres, por violencia, por destrato, por falta de capacitación y por falta de compromiso a nivel salarial también. Entonces, es muy complicado. ¿Qué pensás del tema de vacantes en la ciudad de Buenos Aires principalmente y en la provincia también ahora, teniendo en cuenta que la mayoría de los padres que mandaban a colegio privado los están sacando por una cuestión económica y van a la escuela pública? Va a haber efectivamente una transferencia de matrícula a partir de la crisis que estamos viviendo en materia económica. Eso va a ser un nuevo problema porque quiero recordar, nosotros desde ADEMIS venimos denunciando en los últimos años la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Hay investigaciones periodísticas que además han sostenido que entre 15 y 20.000 son las vacantes que faltan en la ciudad de Buenos Aires en todo el sistema, desde el área inicial hasta la escuela media. Si esto llega, digamos, a concretarse, que haya una transferencia importante del sector privado al público, las escuelas van a explotar, ¿sí? Es decir, vamos a tener Bueno, a ver, es como pasa con los hospitales también, por irse de la medicina prepaga. Es una realidad que está pasando en todos los ámbitos y que claramente toca el ámbito de la educación también. Exactamente, digamos, salud y educación van en un mismo camino, lamentablemente siempre como variable de ajuste de todos los gobiernos. ¿Qué pasa cuando se reúnen con los distintos gremios? Sabemos que en general cuesta ponerse de acuerdo, pero entiendo que van a ir todos por la misma línea. O por lo menos lo van a intentar, porque eso me parece que va a ser fundamental para poder llevar adelante una medida de fuerza o un plan de lucha que sea eficiente, si no van a estar como complicados. Nosotros somos muy críticos de las direcciones sindicales, ¿sí? Direcciones sindicales que muchas veces no tienen independencia política de los gobiernos y eso después se manifiesta en las negociaciones. Desde ADEMIS lo que planteamos es una unidad de acción con todos los gremios o sindicatos, mejor dicho, que quieran salir a pelear por el salario y por la educación pública. Con ellos, tácticamente, todos juntos en esta pelea, ¿sí? Ahora, después denunciamos también. El caso de la ciudad de Buenos Aires, yo lo quiero expresar. Hay 17 sindicatos en la mesa de negociación de la ciudad de Buenos Aires y este aumento que cristaliza el salario por debajo de la línea de pobreza fue aceptado por 16 de los sindicatos. Claro, bueno, por eso es esto que te digo, es muy difícil ponerse de acuerdo en un plan de lucha conjunto que pueda beneficiar al docente, que pueda beneficiar a los alumnos, a la infraestructura de lo que es el edificio, y me parece que ahí, ¿por qué se pusieron de acuerdo y por qué lo aceptaron? ¿En bien de quién? Eso no se entiende. Bueno, para mí es claro, muchos de estos sindicatos tienen preventas, digamos, tienen comisiones de servicio, es decir, gente que sale de las aulas y trabaja costeado por el gobierno, tienen los permisos para hacer la capacitación docente paga, donde estos mismos docentes que tenemos salario de pobreza, después para conformar nuestro puntaje que nos permita
el ascenso o mejores puestos de trabajo, tenemos que salir a pagar esa capacitación que muchas veces las dan esos sindicatos. ¿Cuál es lo que se requiere? Y que haya una subordinación política de esas organizaciones a la política del gobierno. Los que no tenemos esa subordinación, el caso de Ademis en la ciudad de Buenos Aires, tenemos todas las penalizaciones habidas y por haber de parte del gobierno. Hoy, de Jorge Macri, nos pasó lo mismo con Larreta, nos pasó con Macri y así sucesivamente. ¿Qué pensás que va a pasar? Vos me mencionabas a la CGT y que entendés que tienen que volver a hacer una medida de fuerza a nivel nacional, un paro general que tenga todas las organizaciones, todos los sindicatos y todos los espacios en lucha. Porque si uno se pone a pensar, medida de fuerza de docentes el lunes, hospitales ayer, antes de ayer ferrocarriles y me estoy olvidando de alguna porque eran 4. De estatales. Y paro de ATE el lunes. Entonces son varias las cuestiones a tratar ya para tener un paro general. Hay muchos sectores que decían que era muy rápido por la cantidad de días de gobierno que llevaba Javier Milei, otros sectores que decían que estaba bien por, la cantidad de medidas tan rápidas que se tomaron en un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué opinás? Y que también es muy rápido en estos días el aumento de la cantidad de pobres en la Argentina. Es muy rápido en estos 2 meses de gobierno la caída de los salarios y de las jubilaciones. Es muy rápido este tiempo para haber bajado los presupuestos y haber quitado fondos para la salud y la educación. Por lo tanto, creemos que también hay que actuar de manera rápida con una nueva medida y un plan de lucha de la CGT que precisamente una todos estos conflictos que vos estabas mencionando que están sucediendo, ¿sí? Y que claramente de parte de la clase trabajadora hay voluntad de salir a pelear. Lo único que falta es una dirección sindical, ¿sí?, que dé cauce a las necesidades de pelear por el salario y por los derechos laborales de millones de personas en nuestro país. Bien, gracias Jorge por este ratito que pudimos charlar de tantos temas que nos ocupan y nos preocupan, como es el tema del inicio de clases, porque todos tenemos en provincia de Buenos Aires o en la ciudad o alguna provincia de la Argentina alguien que tiene que ir al colegio. Y es re importante que los chicos vayan al colegio, por una cuestión de educación, pero también por una cuestión de sociabilización. A ver, me pasa a mí con mi hijito que lo tengo en mi casa y me dice, mamá, yo quiero ir al colegio. O sea, ya está harto, tan aburridos y necesitan ir al colegio realmente. Entonces, bueno, esperemos que por lo menos en la reunión del martes la propuesta sea buena o por lo menos aceptable para que puedan tener clases. Gracias. No, por favor, a ustedes.